Bien, muy buenos días con todos. En la sesión anterior estuvimos trabajando en algunas funciones lógicas, y el día de hoy vamos a continuar también desarrollando unos ejemplos ya con una combinación de esta función lógica llamada sí con otras funciones lógicas también, ¿ya? A ver, vamos a recordar un poquito. ¿Ya? Vamos a recordar acá un poquito. Vamos a ver aquí. Usted tiene, recuerde la función lógica sí, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá con un espacio igual sí, un paréntesis. Tiene el primer argumento que es una condición, ¿cierto? Una condición. Y de acuerdo a esa condición hay un valor de verdadero y hay una condición de falso, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tenga en la condición, se va a realizar, ¿no? Si es una verdad, todo lo que está en ese argumento, y si es falso, todo lo que está en el tercer argumento, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Pero aparte de esta función, lógica, tenemos otras funciones. Por ejemplo, la función i. ¿Ya? La función i es parte dentro de una función, se puede trabajar dentro de una función. Hay varios argumentos, ¿no? Argumento 1, argumento 2, y así puede seguir inclusive hasta un argumento 30, ¿no? ¿Y qué va a haber en este argumento? En cada argumento hay una condición, ¿ya? En el argumento 1, ¿no? Es igual, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir? Es una condición, ¿no? Y acuérdense que la condición, ¿no? Una condición, ¿qué es lo que tiene una condición? Tiene un valor, ¿no? Que se compara con un operador relacional con otro valor. Ahora, ¿te acuerdas de que ese valor puede ser un número, ¿no? Puede ser un número. Puede ser un texto que va encerrado entre comillas. Puede ser una fecha. Puede ser un valor lógico, o sea, verdadero, falso, ¿sí? O puede ser una celda, puede ser una fórmula, puede ser una función. Entonces, todos estos datos son comparados, ¿cierto? Son comparados a través de un operador relacional, ¿sí? Recuerda eso, es un operador relacional. Por ejemplo, tienes el signo igual, ¿no? Puedes comparar sea número con otro número, fecha con un número, o una fórmula con otra celda. Puedes poner el signo mayor, el signo menor, ¿cierto?
el signo menor, el signo mayor igual, el signo menor igual, el signo diferente. ¿Ya? Entonces, todo esto de aquí, todo esto de acá que estamos haciendo, a ver, se ha borrado, así que mejor lo vuelvo a hacer, ya para tenerlo en registro. ¿Ya? Vamos a poner igual y el diferente, ¿no? Ya, listo. Ok. Acá. Ya. Entonces, todos estos son operadores. Me refería a que todo esto que estamos indicando es una condición, ¿correcto? Todo esto es una condición. No sé cómo se llama. Sí, mejor el trapecio nomás. Claro. Condición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros utilicemos esta función i, ¿no? O las otras órdenes, ¿no? Vamos a poder utilizarlas. Vamos a tener que ver cómo es que interviene esta función, cómo es que trabaja esta función. Bien. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, estamos haciendo acá un marco teórico. Entonces, de esta función lógica, sí, también puede utilizarse la función lógica i. Hay otra función lógica que hemos también colocado por la sesión anterior, me parece haberlo visto, es la función o. La función lógica o. Y también hay otra función, la función lógica no, que vendría a ser la negación, ¿no? La negación de un valor. Veamos entonces, por acá hay una tablita que vamos a hacer. Acuérdense que habíamos visto, si nosotros tuviéramos una pequeña tabla donde tenemos diferentes condiciones, ¿no? En el colegio nos enseñaron, por ejemplo, a través de argumentos, ¿no? A través de proposiciones. A través de proposiciones. Una P y una proposición Q. De repente alguien recuerda, ¿no? P y Q. Y en esas preposiciones podíamos tener, ¿no? Cuando P y que nosotros trabajamos con la orden AND, si se recuerda, Q, ¿no? Disculpe, profesor, ¿qué está trabajando el anterior que envió usted? Exacto, sí. Claro, estoy trabajando con este ejercicio personal. Estoy en el... Ya habíamos trabajado los anteriores, estoy ahorita con personal. Ya que aquí voy a usar una función que está en base a esta teoría que estoy haciendo. ¿Qué cuadro es, profesor? Estamos en la hoja personal del archivo funciones lógicas. Ya, ¿es balance general? No, se llama funciones lógicas. Ah, ya. Fue el último que hemos hecho. Ya, profesor, muchas gracias. Estamos continuando, sí. Entonces, como te decía, hay una orden P y Q, y también encontramos, recordemos que había un P or Q,
¿no? Y un no Q, ¿no? Vamos a poner acá entre paréntesis el Q. Ya, eso también funciona en matemáticas, así que usted debe recordar que se puede hacer eso también en las matemáticas. Bueno, en el caso de P y Q, es como si nosotros estuviéramos diciendo, ¿no? En Excel estaríamos replicando I, E, punto y coma, Q. ¿Ya? Así es como si estuviéramos trabajando. En OR es el O, P, punto y coma, Q. ¿No? Bueno, y el no es en este caso igual que no. Pueden ustedes colocar, bueno, acá como le he puesto Q, ya, pues será Q, no hay problema. Puede ser P también, ¿no? Bien, estamos haciendo acá un recordar, ¿no? De cómo es que podemos asociar a lo que nos han enseñado de repente en matemáticas, ¿no? En el colegio. Si recordamos, las preposiciones P y Q son, por ejemplo, valores que devuelven una preposición que puede ser verdadera o falsa. Entonces, de acuerdo a que tengo dos preposiciones, puedo hacer una combinación de ellas cuando es verdad y cuando es falsedad, ¿no? Entonces puede ser verdadero, falso, o puede ser falso, verdadero, o puede ser vamos a poner primero lo siguiente: verdadero con verdadero, mejor así, verdadero con verdadero, falso con verdadero, verdadero con falso y falso con falso. Ahora sí está mejor, ¿no? Así nos enseñaron en el colegio, ¿no? Puede ser también al revés, todo acá, dos primero verdadero y luego dos falsos, o verdadero, falso, es igual. Entonces, este argumento para nosotros, ¿no? Este P o Q, ¿no? Son para nosotros una condición, ¿correcto? Son para nosotros una condición. Entonces, a ver, tengamos cuidado con nuestros audios, por favor. Bien, entonces, esta información que yo les hago recordar es lo siguiente, ¿no? Que la función lógica que hemos estado trabajando está compuesto por una condición, un valor de verdad y un valor de falsedad. Y que dentro de Excel existen otras funciones lógicas como el y, el o, el no. Y dentro de esta condición y tenemos argumentos, ¿no? Argumento 1, 2, 3. ¿no? Igual que acá en la función sí también, usted recuerde, está compuesta por argumentos, ¿no? Este es el argumento 1. Este es el argumento 2. Y este es el argumento 3. Cada argumento en esta función tiene algo específico, ¿correcto? En la función sí tiene el primer argumento tiene la función de ser una condición, ¿ok? Y en las otras ya se ve verdadero o falso, son operaciones o un valor, un texto, ¿no? Un número, ¿no? Y inclusive puede haber otra función. Por eso que acá te digo, ¿no? En el argumento 1, ¿qué es lo que voy a tener en la función lógica? La función lógica sí. En la condición 1, esto voy a poner acá.
la función sí. ¿Ya? Ese es en el argumento 1 de la función sí. Encontramos todos estos, ¿no? Es una condición donde vas a colocar un valor que se va a relacionar con un operador relacional con otro valor. ¿Ok? Y ese va a ser tu condición. Entonces, cuando eso se traslada a este tipo de diagrama que estoy haciendo a la derecha, esta condición, ¿no? Esta condición vendría a ser, ya, vendría a ser es el argumento de las funciones y o no. Entonces, estas condiciones, todas estas siempre van a devolver un valor, sea verdadero o falso. O sea, siempre va a regresar un valor verdadero o falso. Pero cuando se evalúa, acuérdate, esto ya retorno nuevamente a lo que es en matemática, cuando tú hacías una comparación entre un valor y otro, entre un argumento y otro, en matemáticas te dice si las dos condiciones, ¿no?, son verdaderas, o sea, esa condición te devuelve un valor de verdad y la otra condición también un valor de verdad, entonces las dos juntas forman una sola, que vendría a ser como respuesta el valor de verdadero. ¿Ok? Entonces, así es. Cuando el resultado del primer argumento, que podría ser esto, ¿no?, comparado con el segundo valor del segundo argumento, si los dos son verdaderos, entonces es verdadero. Pero si alguno de ellos, ¿no?, es falso, o los dos son falsos, toda la expresión es falsa. ¿Ok? A diferencia del operador lógico o relacional, en este caso el OR. En el OR funciona de otra manera. Basta que una de ellas sea verdadera, cualquiera de las dos, basta que una de ellas sea verdadera, para que toda la expresión, todo lo que esté ahí, devuelva un valor de verdad. Entonces, si por ejemplo el argumento P es falso y el argumento Q es verdadero, entonces todo es verdadero. Igual acá, verdadero, falso, verdadero. En esta última no, porque las dos son falsas. Entonces tiene que ser falso. Bien, aquí en la negación te dice que el valor que actualmente tiene Q lo va a negar, o sea, va a ser el efecto contrario. Si Q es verdadero, entonces acá es falso. Si Q es verdadero, será falso. Si de repente es falso, Q será verdadero. Falso, verdadero. Es la negación. ¿Ok? Bueno, espero esto les ayude, porque este cuadro es muy importante al momento de poder analizar la función que vamos a tocar ahorita. A ver, ¿cómo es que lo plasmamos esto en una función lógica, en esta función? Vamos a trabajar con la función sí. Vamos a trabajar con la función sí. ¿Ok? Y la función y.
en esta pregunta? No, tengo que trolear Mire, porque desde ayer estado. a veces La no pregunta es sé. estado, ¿no? Será apto si cumple las siguientes condiciones. Sí, sí, sí. Tiene título, experiencia desde 3 años y una edad no menor de 30 años. En caso contrario, será no apto. Entonces, tenemos lo siguiente. En este caso, Así debe ser. en este caso tenemos una columna de códigos de los trabajadores o de los postulantes, mejor dicho. Una segunda columna donde está registrado si el postulante tiene o no tiene título. Entonces, si no tiene título, está registrado con la palabra no. Si tiene título, está registrado con el valor de sí. Sí, no, sí, no, sí, 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 sí. ¿Correcto? Bien. Tenemos también otra columna donde está la experiencia. Si el trabajador ha registrado en sus datos que tiene experiencia, puede ser que acá tenga 3, 5, ya es un número que está digitado. Igualmente en la edad, también es un dato que se ha registrado. Entonces acá hay 3 datos que van a ser evaluados, uno independientemente del otro, ¿no? Primero se evalúa por el título, luego por la experiencia y luego por la edad. Cada uno de ellos me va a devolver si es verdadero o falso en base a lo que quiero registrar cuando es apto, ¿no? Por ejemplo, si tiene título, entonces lo vamos a considerar que es apto. Pero además de eso, tenemos que saber que tenga experiencia desde 3 años, que va a una segunda condición, experiencia desde 3 años. Si hasta ahí es verdadero, muy bien. Pasamos a una tercera condición, donde vamos a ver la edad, ¿no? Si la edad no es menor a 30 años, ¿ya? Bien. Si todo esto se cumple, lo vamos a considerar ahí en estado la palabra apto. Pero si alguno de ellos no cumple, entonces será no apto. Vamos entonces a colocar la orden, ¿no? Ponemos igual y como se va a poner verdadero o falso, o sea, va a ponerse apto o no apto, necesariamente necesitamos la función lógica sí. Entonces aperturamos la función lógica sí, abrimos paréntesis y luego vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer que la primera pregunta. Pero la primera pregunta tiene que entrar con la función i. O sea, acá tengo que ir con la función i, abrir paréntesis y colocar la primera pregunta o la primera condición. La primera condición te dice de que si tiene título, ¿no? Tiene título. ¿Y cómo yo sé que tiene título? En la celda B2. Entonces acá hago la comparación, ¿no? B2 es igual, entre comillas, ¿no? Entre comillas, le digo, ¿será apto? Entonces le tengo que preguntar si es verdadero. Entonces le digo sí, correcto, entre comillas. Entonces, este sería el primer argumento. B2 igual, entre comillas, sí. Si hasta ahí cumple, pasamos a la siguiente consulta, a la siguiente evaluación. La siguiente evaluación te dice experiencia desde 3 años. Entonces, la experiencia está ubicada en la celda C2. Entonces, C2, ponemos acá, C2, desde 3 años. Entonces, tendría que colocar mayor, igual a 3, ¿no? Porque está indicando que debe ser desde 3 años. Por eso que está el valor igual 3. Y como inicia desde 3, tiene que estar todos los que están inclusive más arriba. 3, 4, 5 y así sucesivamente. Ya, hasta ahí va la segunda condición. Y observe de que todo eso está dentro de la función i. La función i va a evaluar primera condición, segunda condición, tercera condición, que vendría a ser la edad. La edad está en D
2. D2. Entonces, si D2 dice no menor a 30 años, no menor, o sea, hasta 30 años tendría que ser, ¿no? No puede llegar, no puede ser menos de 30. Entonces podría ser igual mayor, acá le pongo mayor igual a 30, ¿correcto? Mayor igual a 30. Entonces, de esta manera, cierro el paréntesis y van a ser tres condiciones, ¿no? B2 igual a sí, primera condición que evalúa el título. C2 mayor o igual a 3, esta condición evalúa la experiencia. Y D2 mayor o igual a 30, que está evaluando la edad. Entonces, de acuerdo a estas tres condiciones, basta que una de ellas sea falsa, entonces todo está falso. O sea, tendría que condicionar de que no es apto. Pero si las tres cumplen, o sea, tanto el título, la experiencia y la edad están de acuerdo a las características, colocaremos la palabra apto. Entonces, para colocar esa palabra apto, luego de haber hecho la evaluación, ponemos punto y coma y colocamos entre comillas la palabra apto. Porque ya se ha evaluado, porque todo esto de acá son condiciones, ¿no? Se va a evaluar esta condición con esta segunda condición, con esta tercera condición. Las tres condiciones me van a devolver un valor, ¿cierto? Sea verdadero o sea falso. Entonces, al devolvernos el valor aquí, nos devuelve el valor de verdadero, entonces en la función sí hace que pase a la segunda condición, al segundo argumento, que vendría a ser acá la palabra apto, porque estos tres han salido verdaderos. Pero si uno de ellos ha sido falso, entonces pasará al tercer argumento de la función sí. Colocaremos entre comillas, no apto. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y ahí terminamos la función sí. Muy bien. Y acá nos aparece no apto. ¿Por qué nos aparece no apto? Porque la primera condición de título es no. Y acá ya no es verdadero, ¿no? Experiencia 3 años, bueno, acá sí podría ser, porque tiene 3. Tiene 45 años, también es verdadero. Entonces acá, observan, falso, verdadero, verdadero. La respuesta es falso. Vamos a copiarlo para ver los resultados. Aquí, por ejemplo, 3. ¿Tiene título? Sí. Experiencia desde 3 años, tiene 5, verdadero. La edad no menor a 30, tiene 34 años, entonces es apto, ¿no? Acá igual. ¿Tiene título? Sí. Experiencia 3 años, sí, porque dice desde 3. Eso está considerando. Unidad no menor a 30, tiene 39, entonces es apto. ¿Ya? Acá, por ejemplo, siguiente, no tiene título. ¿Tiene experiencia? 1 año, tampoco. 30, bueno, tiene la edad, pero no tiene los otros dos. ¿Ok? Así es. Bien, jóvenes. Tratemos de que analizarlo nuevamente, véanlo bien. En el siguiente enlace ya tenemos las preguntas que ustedes gusten y seguiremos avanzando con los demás ejercicios. ¿Ya? ¿Podría mostrarnos la fórmula nuevamente, profe, por favor? Gracias. Ahí está. De ahí nos volvemos a conectar. ¿Ya? Porque a mí me sale falso. No apto. Claro, porque no tiene título en el primero. Te va a salir no apto. Cópialo luego de que has terminado la fórmula, cópialo hacia abajo.